Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra conferencia Oportunidades Laborales para Ingenieros en Canadá, organizado por ASIEN con el apoyo de la doctora Mildred Gutiérrez, quien nos acompaña el día de hoy y nos guiará durante esta conferencia. Antes de iniciar, nos complace invitarlos a aprovechar uno de nuestros beneficios exclusivos que ASIEN ofrece a sus afiliados y hablo de nuestra plataforma SIL. Este espacio proporciona una valiosa conexión entre las empresas y los miembros de ASIEN, permitiéndoles publicar ofertas de empleo y explorar oportunidades laborales en el campo de la ingeniería. Para obtener más información, los invitamos a explorar nuestra página web y dirigirse a los servicios al ingeniero y a hacer clic en el Centro de Información Laboral o simplemente escanear el código QR que están viendo en este momento en sus pantallas. En este momento quiero invitarlos a compartir el enlace de la conferencia. Lo dejo acá en el chat para que ustedes puedan compartirlo con sus amigos y conocidos que deseen participar y se encuentren interesados en esta excelente conferencia. Bueno, sin más preámbulo, adelante, doctora Mildred Gutiérrez, bienvenida. Voy a dar los permisos de presentador en este momento para que inicie. Perfecto, listo. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenas tardes. Déjame nada más aquí organizar mi pantalla. Am, bueno, pues buenas tardes. Gracias, Asiem. Vamos a empezar el día de hoy con la charla que vamos a tener, que está enfocada a la parte migratoria canadiense. Vamos a hablar de programas más que nada enfocados a los ingenieros, así que si de repente hay personas que no necesariamente estén en estos rubros, pues bueno, realmente la presentación se enfoca en este caso a ingenieros. En ese sentido, hay muchísimas cosas que se revisan a través de los programas canadienses. Entonces, en ese aspecto, pues vamos a revisar. Mi nombre es Mildred Gutiérrez, yo estoy ubicada en Toronto, Canadá, y nosotros trabajamos exclusivamente con derecho migratorio canadiense. En ese sentido, el despacho de nosotros pues trabaja solamente este tipo de procesos y estamos enfocados, los procesos canadienses son muchísimos y se dividen en dos grupos importantes, que son residencia permanente y visas en este caso. La residencia permanente es el proceso a través del cual alguien que ya quiere establecerse dentro de Canadá. Y bueno, en ese caso ya veremos los programas para ello a grandes rasgos o de manera general en este caso, pero cuando alguien quiere optar a la residencia permanente, que realmente es el enfoque del proceso migratorio canadiense, pues ya nos vamos a incorporar a Canadá como cualquier ciudadano residente permanente, es decir, ya podemos ser libres de trabajar, en este caso, si queremos estudiar, ya tenemos acceso pues a becas, incentivos financieros, a la parte de salud, que es algo importante dentro del sistema migratorio canadiense. En fin, esto para generar como una diferencia, porque muchas personas lo confunden y le llaman trabajo, ¿no? Pues así como ustedes en su país, si quieren trabajan, si no quieren no, estudian o abren su empresa o demás, ya como residentes permanentes, ustedes son libres en ese sentido de hacer lo que corresponda en ese aspecto. Y las visas son temporales, siguen siendo en este caso extranjeros y pues son por un periodo específico, tienen restricciones según el tipo de proceso que sea, ¿no? Las visas pueden ser en este caso eh, turismo, puede ser una visa de estudio, puede ser una visa de trabajo. Y precisamente hablando en función de cómo trabaja el sistema migratorio canadiense, es importante tener en cuenta que para ejercer este tipo de derechos se tienen que contar con las licencias pertinentes para poder trabajar en ello, porque es un derecho que siempre está cambiando. Es decir, si nosotros conocemos de procesos que a lo mejor se dieron hace 5 o 10 años, muy probablemente esos procesos ya no están vigentes. A lo mejor el nombre puede ser que se mantenga, pero los tiempos de procesamiento, los requisitos se reajustan en este caso, ¿no? Por ejemplo, este año hemos tenido muchísimos cambios a las visas de estudio
ya también empezamos con cambios a las visas de trabajo, se están limitando en ese sentido. Regresamos al punto en donde el enfoque es más hacia residencia permanente. Entonces, si ustedes tienen pensado incorporarse a Canadá porque quieren estudiar, sí les recomiendo que revisen las nuevas regulaciones en función de los tipos de estudio que clasifican para poder venir a residir en Canadá. Es decir, el estudio como tal es una cosa, la parte académica, ¿no? Si simplemente lo vamos a revisar académicamente hablando, ok. Eh, pero si lo queremos utilizar en el plano migratorio, eso es diferente, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener claro, pues, qué vamos a hacer en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a revisar si queremos que el estudio nos permita incorporar a nuestra familia, si queremos que en este caso eventualmente nos permita pasar a un permiso postgraduación, todos esos factores, revisarlos porque han cambiado muchos los procesos en este momento. Si queremos incorporarnos a un estudio que migratoriamente nos sirva para abrir camino hacia la residencia permanente, pues hay que estructurarlo de esa manera, ¿no? Y en ese sentido sí hay que revisar, pues, nuestro perfil, qué es lo que aplica, qué podemos hacer, qué podemos estudiar, si son válidos los programas, porque también los fondos financieros que se incorporaron o los nuevos fondos para este tipo de visas, en este caso, pues son altos. Entonces, si vamos a hacer esa inversión de dinero, si vamos a hacer, y no estoy hablando de honorarios en ese sentido de procesos legales, no estoy hablando de lo que migración marca, que un estudiante necesita comprobar de fondo financiero para poder optar a una visa de estudio. Estamos hablando de estudios que califican para efectos migratorios, que ya son estudios a nivel técnico, universitario, maestría, posgrados, ese tipo de cosas. No aplica para por ejemplo, los idiomas en este caso. En ese sentido, no abarca nada de eso. Entonces, bueno, pues la mayoría de las personas que quiere venir a estudiar usualmente tiene la idea de, pues, generarlo de manera, hacer una transición, ¿no? Estudio, luego trabajo, luego me establezco, pero sí es importante revisar eso actualmente porque ni todos los programas de estudio nos llevan a eso en este caso, ni tampoco todos nos permiten incorporar ya sea nuestra pareja, nuestra familia, en ese sentido. Entonces sí es importante considerarlo y también considerar que eventualmente me permita pasar al permiso postgraduación, ¿no? ¿Y dónde lo voy a estudiar? Entonces son muchas las cosas que se revisan en la parte migratoria para verificar que en efecto vaya a funcionar para lo que queremos. Eso es importante porque hay muchas personas que lo hacen a la inversa, ¿no? Primero van, se acercan a revisar simplemente lo que les interesa estudiar y ya después acá no se pueden hacer esos cambios. Entonces sí es importante que lo vayan, en este caso, pues verificando, ¿no? Y otra cosa importante es lo relativo al trabajo, en este caso. El trabajo es una de las cosas más complejas de obtener si solamente queremos venir a trabajar, es decir, quiero una visa de trabajo en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante revisar y entender esa parte porque la visa de trabajo no depende de nosotros, depende que una empresa quiera pasar por el proceso pertinente para que nosotros podamos avanzar en ese sentido. Depende de la posición que nos vayan a ofrecer, el tipo de proceso, ¿no? El LMIA es el proceso ordinario para conseguir una visa de trabajo. En este proceso, la empresa tiene que demostrar que no había residente o sea, residente permanente o ciudadano canadiense que pudiera cumplir con esas funciones de la posición que se está ofreciendo. Sin embargo, el extranjero sí. Es un proceso de recursos humanos que se genera, tiene sus lineamientos, pero además de eso se le abre una auditoría financiera, tiene que demostrar que estaba al corriente con impuestos, que cuántos empleados tiene, cuántos son extranjeros, en fin, diferentes cosas. Ahí no necesariamente les gusta, sobre todo en la parte financiera. Es un proceso que dura tiempo, es un proceso costoso y es un permiso estrictamente para trabajar con la empresa que te lo otorga, ¿no? Si ya llegas y de repente no quieres trabajar o ellos no eran lo que esperabas, bueno, toca empezar de cero. Entonces, son un poquito más renuentes a este tipo de procesos. Depende mucho de las áreas que trabajen en ese sentido. Con Colombia específicamente existe un tratado que nos permite, de repente, con algunas excepciones,
pero tienen que ser posiciones específicas. Ahí, en ese sentido, pues toca revisar si la posición que les están ofreciendo entra dentro de la clasificación, en este caso, porque a veces una cosa es lo que estudiamos, otra cosa es en lo que vamos a trabajar específicamente, y los tratados son muy tajantes pues en lo que van a optar en función de posición, ¿no? Y las posiciones a veces se ajustan. Dentro de Canadá todas las posiciones están clasificadas. Ya más adelante veremos un poquito al respecto porque también está clasificado los salarios. Entonces, para saber lo que te corresponde en cuestión de salario, pues clasificamos tu posición y de ahí partimos para que todo esté en orden. Entonces, son procesos, en este caso, un poquito tediosos, dependen de que la empresa lo quiera hacer. En este caso, entonces, pues ahí ahora sí que ustedes son quienes tienen que esperar a que esas cosas se den. No existe, no existen agencias de empleo o digamos, alguien que les encuentre el trabajo. Eso, por lo menos, no de manera legal, no se está autorizado para eso, no existen instituciones autorizadas por el gobierno para eso, en este caso. Y ahí es donde hay que tener cuidado porque es donde recae la mayoría de los fraudes, ¿no? Entonces, si se escucha muy bonito, si es algo que suena muy fácil o demás, pues no necesariamente, ¿no? Entonces, porque la mayoría de las personas lo que busca es como la inmediatez en esta parte laboral y sinceramente no tiene nada inmediato el proceso, ¿no? Entonces, en ese aspecto, revisar siempre lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer, que corresponde según el tipo de ofertas. Por ejemplo, si ustedes, no sé, estamos hablando de una ingeniería civil, pero me quieren contratar para trabajar en un restaurante, pues definitivamente no aplica, ¿no? Porque yo no tengo ni los estudios ni la experiencia para ello, ¿no? Me tendrían que contratar en lo que yo estudié, frente a lo que yo tengo experiencia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tiene que haber como ese match para que funcionen ese tipo de visados y regresamos al punto que la empresa esté en la disposición de hacerlo en este caso, ¿no? Y bueno, pues por último están las visas de turismo, pues eso simplemente si quieren venir a vacacionar, si quieren venir por unos días y regresar, pues bueno, siempre eh, tienen sus propias regulaciones, pero igual se pueden generar en este caso, ¿no? Entonces, las visas son temporales, seguimos siendo en este caso colombianos, nos las van a dar por el tiempo que corresponda, dependiendo si es una visa de trabajo por 1 o 2 años, del estudio, dependiendo del tipo de estudio, ¿no? En el caso de turismo, pues igual, ¿no? Usualmente son visas de entradas múltiples, pero en este caso, eso nada más para que tenerlo claro y decir que estos son procesos temporales, sigo siendo extranjero en este caso, ¿no? Y sobre eso, pues vamos a ir revisando ya o enfocándonos al proceso de residencia permanente. En el proceso de residencia permanente, ya cuando vamos a optar a ello, lo primero que tenemos que tener claro es que no necesariamente necesitamos una oferta de trabajo, son dos cosas diferentes. Para poder clasificar a un proceso de residencia permanente, vamos a ver los elementos indispensables, es un sistema de puntuación, pero eh, no tenemos que tener trabajo. El trabajo vendrá después, ya como residentes permanentes somos libres de trabajar sin problema. En este caso, ¿no? Eso es diferente. Entonces, Canadá sí tiene una política de migración abierta, pero sí es un enfoque específico, sobre todo trabajadores calificados, así se le llama, que son trabajadores pues, a nivel profesional en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí ese es el enfoque o la necesidad que se tiene. Así que bueno, en la parte de salud, como habíamos explicado hace un poquito, aquí el sistema de salud es gratuito. Y en este caso, pues se tiene una tarjeta de salud, se acude al doctor simplemente, no hay manera de pagarle al, simplemente si necesitamos ir al doctor de familia o si necesitamos ir al especialista o al hospital o alguna cirugía o algunos exámenes médicos, vas a estar cubierto por el simple hecho de ser canadiense, ¿no? En este caso, entonces, el sector salud juega un papel importante frente a los requisitos que se van a pedir, como sobre todo en el factor edad, en este caso, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ir revisando. En la parte educativa, pues, ya cuando sean canadienses, ya cuando sean residentes permanentes, ahora sí, ya tenemos acceso a becas, incentivos financieros. En la parte educativa para los niños, la educación es gratuita desde kindergarten hasta high school.
o como ustedes le llamen, secundaria, bachillerato. Ya después en los grados de universidad, pues sí, obviamente tienen un costo, pero igual depende también de la provincia. Hay provincias que tienen más beneficios que otras en ese sentido, y eso es algo que a veces sí, hay personas que lo revisan desde un principio porque ese es su enfoque o quieren que abarque eso para sus hijos, y lo cual también está bien en este caso. Así que bueno, el clima es algo que siempre les preocupa, pero bueno, no es como lo que se piensa. Así como va a ser mucho calor en verano, pues igual va a ser mucho frío en invierno y todo está adaptado. No es que nos estemos como muriendo de frío en este caso. Claro que hay provincias más frías que otras, pero al final, pues es parte de, ¿no? Es algo que ya está, digamos, implícito cuando vamos a migrar a Canadá, ¿no? Eso es algo que vamos a tener que considerar en este caso. Entonces, pues, esos son algunos beneficios en ese sentido. En la parte económica, pues, es rico en recursos naturales, en fin, hay algunos otros factores. Ahora, para efectos de residencia permanente, tenemos programas migratorios que se dividen en dos grupos principales: programas a nivel federal y programas a nivel provincial. A nivel federal son esas categorías que se ven ahí. Es la categoría de experiencia canadiense, la categoría de trabajador calificado, la categoría de trabajador de oficio, y hay una categoría especial específicamente, que ya hablaremos de eso, que es la categoría de STEM, que es la que va enfocada a la ingeniería en este caso, ¿no? Y luego tenemos los programas provinciales. Canadá se divide en provincias y cada provincia tiene sus propios programas para tratar de atraer migrantes. Entonces, pues, esas sí van variando. Ahí es donde radica la mayoría de los programas en este caso. Entonces, eso se va a, pues, cambiar cada que así lo consideren las provincias necesario. Ahora, si ustedes empezaron a revisar algo relacionado con el proceso de residencia permanente, muy probablemente se toparon con el término de Express Entry. Express Entry no es el nombre del programa, sino el sistema de cómputo que se utiliza para, en este caso, calificar a las personas que quieran participar en alguna de las categorías federales en este caso. Ahora, lo que vamos a tomar en cuenta para efectos del proceso son 4 elementos, que son el idioma, la edad, la experiencia laboral y la parte educativa. Esos 4 elementos van a generar, en este caso, un puntaje. Y esos puntajes son los que nos van a permitir incorporarnos al programa. Los puntajes son importantes porque los requisitos mínimos para postular en cualquiera de los programas federales no son algo extraordinario. Sin embargo, cuando ingresamos la aplicación, la ingresamos a este sistema de Express Entry. Para eso ya trabajamos en una aplicación general, ya concluimos todo lo que requiere de documentación, de exámenes oficiales, de idioma, evaluaciones educativas, todo lo que implica. Y obviamente eso ya pues nos tomó tiempo, generamos gastos y todo lo que requiere la aplicación. Pero cuando la voy a incorporar, nadie le está viendo ese sistema de cómputo. Si yo estoy dentro de los rangos de puntaje que al día de hoy está seleccionando mi categoría, perfecto. Cuando ingrese mi aplicación me van a seleccionar. A eso le denominamos un puntaje competitivo. Si por el contrario solamente llego a cumplir el mínimo indispensable para que el sistema diga, ok, cumplió el mínimo, podemos ingresarla, no va a pasar nada, porque puedo ingresar mi aplicación y puede estar ahí hasta por un año, pero si no la seleccionan, la van a cancelar. Eh, la importancia de que la seleccionen es porque hasta ese punto el oficial empieza a procesar. Si no, no pasa nada. Simplemente llega el periodo del año, no fue suficiente el puntaje, la cancela. Entonces, en ese sentido, siempre hay que tener claro, no nada más ingresar por ingresar o querer, porque muchos dicen, es que tuve suerte y demás. No, no hay mucha suerte porque es un sistema de cómputo, es una métrica. Entonces, si hay 5,000 personas participando, son las mismas personas que participan las que generan estos puntajes. Entonces, en ese sentido, pues hay que revisar al día de hoy qué es lo que se requiere y de ahí partimos, ¿no? Algo importante que se va a considerar también para la aplicación es que siempre va incorporada la familia. Entonces, cuando se revisa un perfil migratorio, sí es importante revisar, en este caso,
el perfil de las personas, en este caso, por ejemplo, si ustedes tienen hijos, bueno, como pareja, estén o no estén casados, así se revisa. Si son solteros o solteras, bueno, así se revisa. No es que nos van a dar más puntos por tener pareja o por tener hijos. No, eso no pasa. Simplemente que si cometemos el error de que cuando ingresamos la aplicación omitimos mencionar que teníamos pareja, omitimos mencionar que teníamos niños por el hecho de que no, es que en este momento no van a ir porque primero voy a ir yo y luego ya voy a ver qué pasa y entonces ya cuando tenga trabajo y entonces ya me organizo. Así no funciona el sistema canadiense. Y si llega a pasar eso, eventualmente se quitan la posibilidad de poder abarcar a su familia. Entonces, sí es importante mencionar eso desde un principio. Se dan situaciones, obviamente, por ejemplo, en los que no tenemos la custodia de los niños, entonces pues, no los podemos incorporar, pero sí tenemos que dejar el antecedente de por qué no los estamos incorporando, ¿no? Entonces, hay maneras de ayudarnos para que más adelante, ya que seamos residentes permanentes, no perdamos esa oportunidad en este caso, ¿no? Entonces, sí es importante revisarlo en ese sentido, ¿no? Y bueno, en el caso específico de las categorías especiales, ahorita vamos a revisar las ocupaciones en demanda. Previo a eso, las categorías federales, en este caso, que es la categoría de federal, en este caso, que es Federal Ski Worker, en esta categoría participan todas las posiciones, todas las profesiones sin problema. En este caso, simplemente es una cuestión de puntaje. Esta categoría, que es la categoría de experiencia canadiense, es la que se utiliza para las personas que ya vinieron aquí a estudiar o a trabajar, en este caso. Y la categoría de oficios, bueno, pues es personas que sí tienen un LMIA, pasaron por un proceso de aprobación de permiso de trabajo regular y en este caso ya con eso trabajan en áreas como minería, petróleo, construcción, ese tipo de áreas, ¿no? Y este es lo último que empezó a finales de año, principios de este año, que son las categorías especiales. Las categorías especiales son listados de ocupaciones en demanda según ciertos rubros. Por ejemplo, tenemos la categoría de salud, la categoría de agricultura, la categoría de transporte, en este caso. Y bueno, existe una categoría que se llama STEM, en este caso. La categoría de STEM, en este caso, es la categoría de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Existe otra categoría que es la de francés, por ejemplo, de algunos oficios en ese sentido. Entonces, cada una de estas categorías tiene, como les digo, un listado de ocupaciones en demanda que sí puede ir variando cada año. Entonces, estas ocupaciones son las que se consideran en demanda, son a nivel profesional, se actualizan periódicamente, de repente pueden ver que su ocupación está demandada y de repente puede ser que ya no. Entonces, no es que, porque muchas personas dicen, es que yo voy a postular a lo mejor en 1 o 2 años, ok, en 1 o 2 años vuelve a revisar lo que está vigente, porque es muy común que pase eso. Todavía no tenemos como una decisión así como muy fijada, ya voy a empezar un proceso, ya quiero migrar, o incluso hay personas que revisan su perfil y dicen, no, ya lo voy viendo más adelante. Está bien, lo que pasa es que de repente, si en este momento eres elegible y te esperas, no sé, 2 años, a lo mejor parece entonces ya no lo es, o tu puntaje cambió en este caso. Entonces sí tienes que revisar en este caso, porque los programas, sobre todo, están enfocados a ciertas edades. Las categorías federales inicialmente, que son las tres categorías principales que vimos hace un momento, abarcan hasta los 41. Estas categorías especiales, en este caso, de ocupaciones en demanda, abarcan hasta los 45. Como les dije, la edad es importante porque en la medida que vamos cumpliendo años, vamos necesitando del sector salud más. Y aquí no es como en otros países, no tienes que haber trabajado determinado número de años para recibir una pensión, basta con que tengas algún impedimento físico, mental, y entrar en seguros para la manutención en este caso. Entonces, en ese sentido, pues lo que buscan es que cuando llegues es una persona productiva a través de un trabajo, obviamente ayudes a la parte económica dentro de Canadá. Y la edad, pues, va variando, no es que sea
para todos los programas así. Hay programas que van a abarcar, ahorita ya lo veremos, hasta los 59, pero en ese sentido, estas categorías, pues sí lo son, hay que revisar esa parte, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente, dentro del listado que está aquí, si ustedes encajan en esa clasificación, esta es, por ejemplo, la categoría de STEM, que es la de ingenierías en este caso. Y bueno, lo que se busca son personas que tengan estudios y experiencia laboral en estas áreas. Entiéndase por experiencia laboral aquellos trabajos regulares, tiempo completo, en este caso, obviamente hay personas que trabajan como empleados o de manera independiente, ya en su momento, cuando se revisa un perfil es cuando se revisa que cumpla con todos los requisitos, que se tenga todo en orden en este caso, ¿no? Ahorita lo vamos a pues, digamos, hablar de manera general. Pero ahí son algunas de las ocupaciones en demanda y están. En este caso, hay un enfoque amplio a la parte de tecnología, a la ingeniería civil, a las personas que trabajan con software, a las personas que trabajan con computer systems o cybersecurity. Las personas que ya trabajan a nivel un poquito más senior en ingenierías en general, pero a nivel de management, la parte eléctrica, electrónica, industrial, ingenieros industriales que trabajan en manufactura, en fin, matemáticas, estadísticas, metalurgia, ciencias aplicadas, investigadores, en fin, hay ahí algunas otras cosas también enfocadas a la arquitectura, en este caso, web designers, web developers, en fin, ¿no? Si se fijan, ahí están las ocupaciones, están las clasificaciones, que son las clasificaciones canadienses, en este caso, y como les digo, pues estas son algunas de las ocupaciones consideradas en demanda. Entonces, si ustedes tienen por lo menos 6 meses de experiencia laboral en algunos de estos rubros, son menores de 45 años, en este caso tienen estudios relacionados con estas áreas, pues es probable que puedan incorporarse a este tipo de aplicaciones, en este caso de programas hacia residencia permanente. Digo probable porque es una serie de cosas las que se revisa, ahorita solamente lo estamos revisando de manera general, pero pues eso ya es un gran inicio, ¿no? Ahora, en el caso específico de los programas provinciales, que es el segundo grupo de programas, en este caso es diferente porque cada provincia tiene sus propios programas, maneja diferentes niveles de idioma, de fondo financiero, de edad y demás. En la parte del idioma, en este caso, que eso se va a requerir, no importa si es un programa federal, no importa si es un programa provincial, eso va a ser fundamental. El idioma puede ser el inglés. En los programas federales es más tajante porque hablamos ya de niveles de intermedios, a veces incluso avanzados. No porque el programa lo requiera, simplemente porque a veces es una cuestión, es una manera de obtener puntaje, ¿no? En el inglés, el examen que se presenta, en Colombia lo más usual es IELTS general. Ese es el que es válido para migración. Existen otros exámenes como CELPIP, que es el canadiense, o Pearson Core. Nada más esos tres se pueden utilizar para efectos canadienses. Yo les diría, no se adelanten a presentar exámenes hasta que sepan exactamente qué van a hacer y hacia qué programa van a ir enfocados y cuándo se requiere para que no le vayan quitando vigencia en ese sentido y que tampoco generen gastos innecesarios si todavía no sabemos exactamente qué nivel es el que me va a funcionar a mí en virtud de ese perfil, ¿no? Ahora, el francés también es un idioma que se utiliza, aunque solo se habla en Quebec y New Brunswick, pero el examen de francés se llama TEF Canadá, sea en cualquier alianza francesa. Y como les decía, los programas federales pues abarcan niveles un poquito más, o sea, de intermedios, incluso avanzados. No tiene caso si ustedes dicen, no, yo tengo un nivel de inglés avanzado, ya llegué, yo ya estoy en avanzado y quiero generarle una mejor puntuación a mi aplicación y quiero incorporar un poco de francés, está bien. Pero si, oye, yo estoy en el nivel básico de inglés y entonces quiero también estudiar francés, pues no, enfóquense al inglés y luego ya, porque la realidad es que en inglés es el idioma en el que van a estar trabajando en este caso, ¿no? Entonces, en su gran mayoría, ¿no? A menos que ustedes se quieran ir a la zona francesa. Pero en ese sentido, pues es importante revisar en este caso. Los programas provinciales en cuestión de idioma, hay programas que empiezan en niveles básicos, otros intermedios, es variable. La edad también
es variable en ese sentido. Ahorita vamos a revisar las edades de las provincias, en este caso, para que lo vean ahí, pero siempre va a abarcar a la familia, en este caso, y la experiencia laboral aquí es distinta. Aquí sí ya vamos a revisar personas que tengan más de 6 años de experiencia laboral. Los programas federales, a partir de un año de experiencia, estás bien, ya con eso. Entonces, ¿por qué? Porque los programas federales están orientados a gente muy joven, a lo mejor se acaban de graduar o tienen poca experiencia laboral, pero tienen buenos niveles de guión, ¿no? Eso está bien. Los programas provinciales, ellos no podrían postular porque les hace falta esa experiencia laboral, entonces ya estamos enfocados a otros rangos de edades en este caso, ¿no? Entonces, esto es importante. En la parte educativa, pues abarcamos también o revisamos a partir de carreras técnicas, universidad, maestrías, posgrados, se revisa en este caso, ¿no? Entonces, eso es importante. Y los fondos financieros en las aplicaciones son simplemente fondos que marcan migración. No es dinero que le vas a pagar a nadie, es simplemente un ahorro. En caso de que cuando llegues no quieras trabajar, puedes cubrir eso. Entonces, ahí lo pueden revisar, ya sea en la página de migración. Acaba de cambiar hace poco el fondo de ahorro. En este caso, se llama LICO, LICO, así se le denomina, que es digamos, el fondo de ahorro que se tiene que presentar según si son una persona, si son dos, si son tres. Igual ya cuando se revisan perfiles y demás se va viendo qué se necesita, cuándo se necesita, en qué periodo se presentan las aplicaciones, porque sí hay que planear este tipo de procesos para que realmente vayan teniendo, pues, digamos, un orden en las cosas y sepan en qué momento tienen que cubrir qué cosas y no adelantar las que no son necesarias, simplemente ir organizando de la mejor manera en este caso, ¿no? Aquí están las edades en función de las provincias. Las provincias más tajantes con edad son British Columbia y Ontario, que abarcan hasta los 41. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 45, pero te quieres venir a vivir a Ontario, pues no calificas. Si queremos venir a estudiar a Ontario, no a Toronto, a Vancouver, porque pensamos que ahí es donde mejor nos va a ir, la verdad es que no. Pero bueno, si venimos a estudiar una maestría, por ejemplo, porque queremos incorporarnos, yo ya tengo 43 años, de aquí a que acabe la maestría son 45, de aquí a que trabaje 46. Definitivamente aquí, aunque venga a estudiar o trabajar, ya no me va a permitir el proceso porque simplemente no voy a generar puntaje por edad. Entonces, esa parte es importante revisarla, ¿no? Alberta, Manitoba y Nova Scotia abarcan hasta los 45. Saskatchewan hasta los 50. New Brunswick y Prince Edward Island 55 y Newfoundland hasta los 59, ¿no? Estos son los territorios, estos, bueno, pues son muy fríos, ya son al norte, ya si ustedes quieren ir, en su momento se revisa en este caso para ver qué es lo que quieren hacer, porque bueno, pues esto no es tan usual porque ahí sí realmente hace bastante frío. Y los salarios que ven aquí son los montos en dólares canadienses. Ese es un salario mínimo. En este caso, el salario mínimo para efectos, no sé, a lo mejor si trabajan en una cafetería, una cosa así, no es un salario a nivel profesional. Y bueno, ese salario pues se va modificando, no crean que porque, ahí se ve que me van a pagar más, no, es que ahí vas a gastar más, ¿no? Entonces también se tiene que equiparar en ese sentido. Pero bueno, el trabajo o la jornada laboral tiempo completo aquí se considera a partir de las 30 horas a la semana, pero usualmente se trabaja 40 en este caso, ¿no? Entonces, pues eso igual se va considerando dependiendo a dónde se quieran incorporar. Provincias que benefician muchísimo a los ingenieros son provincias como Manitoba, pero sobre todo Saskatchewan. Saskatchewan tiene un programa de ocupaciones en demanda en el que igual no se requiere oferta de empleo, podemos incorporarnos de manera directa. Manitoba también beneficia muchísimo. Si lo que les interesa es venir a estudiar, les recomendaría igual zonas como New Brunswick, como Prince Edward Island, como Saskatchewan, Manitoba, que están bastante abiertas a programas para quienes vienen a estudiar o trabajar en estas zonas. Entonces, pues eso se va ayudando, ¿no? En este caso. Entonces, eso nada más para que lo tengan presente. Y bueno, aquí como les dije, Saskatchewan pues sí tiene bastante demanda
profesionales. Tiene alrededor de más de 200. En este caso, tiene bastantes programas en ese sentido y bastante apoyo a los migrantes cuando llegan con el asentamiento, con la búsqueda de empleo, con clases de inglés, de francés, en fin, tienen bastante apoyo en ese sentido, porque lo que le interesa a Saskatchewan es que lleguen, empiecen a ser productivos en este caso, ¿no? Manitoba es un poquito diferente. Manitoba está enfocado a la parte de estudios, pero si ustedes quieren estudiar una maestría, tiene un programa específico para quienes estudian maestría. Y New Brunswick es muy diverso. New Brunswick funciona en áreas como tecnología, energías renovables, pero también en ese sentido New Brunswick es bastante accesible económicamente hablando en ese sentido para los estudios. Entonces, pues son cosas que queremos contemplar. New Brunswick también abarca los programas federales, abarca los programas del Atlántico, pero también sus propios programas. Entonces, pues tiene bastante campo en ese sentido si lo que nos interesa es avanzar el proceso de residencia, ¿no? En este caso. Entonces, esos son provincias. Ahora, cuando se procesa algo de residencia permanente, siempre vamos a hacer algo que se denomina evaluación educativa. La evaluación educativa no es una licencia, no es revalidar su carrera, es simplemente verificar que donde estudiaron es válido, sus documentos son legales, la duración, en fin, diferentes cosas. Pero no hay que confundirnos con la licencia, ni tampoco adelantarnos a las licencias, por lo menos no las ingenierías. Yo no lo recomendaría. Hay personas que quieren correr con esas cosas y sinceramente no es algo que, por lo menos ya eh, eh, en ese sentido, en mi experiencia, eh, con muchísimas personas que conozco que se dedican al rubro de la ingeniería, ya cuando llegan aquí, la gran mayoría no opta a la licencia. Eso es algo como muy personal o dependiendo de lo que hagan. Si les interesa tener su propio negocio, o sea, su propia empresa, si les interesa dar algún tipo de servicio o consultoría en específico, sí, claro. Em, pero, por ejemplo, conozco muchísimos ingenieros que de repente, por ejemplo, ingenieros civiles, dicen, bueno, yo vengo de mi país, estaba trabajando por ese tipo de estructuras, por ese tipo de cosas. Llego, obviamente me tengo que familiarizar porque no son ni los mismos materiales, ni la misma estructura de trabajo, ni muchas cosas, ni los mismos regulaciones de seguridad, de lineamientos en este caso. Entonces llega a una etapa como de ver esa parte. O hay personas que están enfocadas al project management, en este caso a áreas como más administrativas, no en campo, sino más de supervisión en este caso. Y entonces ya que llegan aquí, están trabajando con alguna empresa, algún despacho de ingenieros en este caso, y dicen, bueno, realmente gano bien, estoy bien. No necesariamente necesito la licencia. Las licencias son, en este caso, responsabilidades, ¿no? En caso de que nosotros cometamos alguna cuestión de negligencia, vamos a suponer que estamos generando algún tipo de construcción, estamos trabajando en algo y resulta que pues alguno de los trabajadores cometió un error en las medidas o en alguna cuestión de seguridad, en fin, pues las personas que se ven afectadas es la persona que tiene la licencia como tal, ¿no? Entonces, igual si nos van a demandar o para mantenernos activos en cuestión de regulaciones, siempre hay, tienes que estar tomando cursos de actualización, en fin, son diferentes cosas. Cada ingeniería es diferente, ¿no? Depende si eres ingeniero civil, si eres ingeniero industrial. O sea, por ejemplo, los ingenieros industriales honestamente no lo utilizan. Los ingenieros en sistemas depende a qué áreas se dediquen. Muchas veces más bien lo que hacen son certificaciones. Entonces son cosas que yo recomendaría que hicieran cuando ya están dentro de Canadá, porque ya pasaron el proceso de residencia permanente, porque usualmente las licencias pues no te permiten pasar el último filtro hasta que seas residente permanente, no te permiten avanzar y demás, pero tampoco tiene caso estar generando gastos y demás si todavía no estás claro en, ok, ya tengo mi residencia permanente, ya voy a estar ahí, en este caso, perfecto, sigo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, cada quien depende de lo que ustedes quieran hacer o cómo quieran hacer, pero yo recomendaría esperar. Esto es en general, si quieren entrar y revisarlo, pueden entrar a este link que está aquí. Este es el órgano regulador, se llama Engineer Here. Y vienen todos los listados, en este caso, por provincia. Porque según la provincia donde vivan, el proceso que se va a hacer. O sea, no es
Si tú haces tu proceso para Ontario, pues puedes usar la licencia en Ontario. Si tú vas a hacer tu proceso para Alberta, pues tiene un proceso Alberta y es para Alberta. Entonces, en ese sentido, creo que también lo primero es definir qué proceso vamos a hacer frente al sistema canadiense, hacia qué provincia nos vamos a orientar, qué es lo que vamos a necesitar y ya después vendrá esto si es que lo necesitan. En ese sentido, por lo menos para la parte migratoria en principio no se requiere. Entonces, nada más para que lo tengan presente. Y bueno, estos son algunos salarios para que tengan ahí conocimiento de, pues, ingenieros electricistas, mecánicos y demás. Digo, son algunos. Aquí hay, usualmente, si los fueran a contratar y solamente este es el salario en el que empezamos. Estos salarios no los generamos nosotros, ya hay un compendio, esto es lo que marca al día de hoy en este tipo de áreas. Ese es el salario por hora. ¿Ok? Entonces ya ustedes multiplican ese salario por 40 horas a la semana, por 52 que tiene el año y eso sale su salario anual en ese sentido, ¿no? Si de plano no tienen experiencia, apenas acaban de graduar o están empezando, pues muy probablemente les toque este salario, ¿no? O bien no, ustedes ya trabajan a nivel senior, ya tienen muchísima experiencia, ya trabajan en el comité de management. En este caso, bueno, pues nos toca este salario, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada más para que lo tengan presente en este caso y de ahí partir, pues para que conozcan más o menos cuáles son los salarios, cómo se gana en ese sentido y ya pues tener una idea. Esto es a nivel federal, en este caso, o sea, a nivel país, exceptuando a Quebec. Siempre todos los programas federales, provinciales, además siempre está Quebec, está exceptuado. Quebec tiene otra regulación. Si a ustedes les interesa ir a Quebec, en este caso, pues toca enfocarse esa área, trabajar en el francés y lidiar con las regulaciones pertinentes a Quebec. Esto para que pues puedan tenerlo claro en ese sentido de cómo se va revisando. Así que bueno, como les dije, esta es información general que espero sea de utilidad para tener una idea más clara frente al sistema canadiense. En este caso, como les dije, nosotros pues contamos con las licencias pertinentes a nivel federal y a nivel provincial. A nivel provincial también se requieren licencias extras para poder ejercer en ciertas provincias, como por ejemplo Saskatchewan y Quebec. Nosotros no ejercemos para el área de Quebec en este caso. Pero bueno, ahí están nuestros datos. Esos son los datos de Global Opportunities, que es el despacho migratorio en este caso. Y ahí están redes sociales para que las revisen en ese sentido y de ahí partir. Los dejo un momento con Luis, que les va a hablar un poquito de nosotros en ese sentido. Mientras que yo reviso si es que tienen algunas preguntas, no veo nada, pero si tienen, en este caso, eh, preguntas o demás en ese sentido y las quieren colocar, adelante. Ya las iré revisando mientras que eh, Luis les da alguna información y bueno, regresamos igual también para cerrar en este caso. Muchas gracias, Pues doctora Mildred. Bienvenido, gracias. doctor Luis. Gracias. Pues bueno, gracias por estar aquí, gracias por la información. Sí, es una información general, es bastante información. Les comento que también tenemos bastantes seminarios en los cuales pueden buscar también si necesitan un poco más de información o información precisa en nuestra página de internet para aquellas personas que quieran ponerse en contacto con nosotros para obtener información sobre la consulta. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales o a través precisamente de ustedes de la asociación para que puedan venir y puedan tener la información con respecto a la consulta, la cual tiene un costo, tienen que mandar cierta información específica, como son hojas de vida, llenar un formulario, pagar la consulta. Y por favor también tomen en cuenta que en dado caso de que quisieran tener la consulta, pues tiene un tiempo esta consulta para llevarse a cabo, es decir, no es que la paguen el día de hoy y la tengan mañana, sino que puede tardar de 2 a 3 semanas para que puedan tener la consulta con Mildred y bueno, con base en ello puedan tener información al respecto. Esta consulta es únicamente para saber exactamente qué necesitan, cómo lo pueden hacer, dónde lo pueden hacer, de qué forma, cuánto va a costar, cómo van a trabajar con nosotros, con la firma y en dado caso ver sus opciones como tal, resolver sus dudas y de ahí pues seguir adelante si quieren contratar a la firma. No sé si hay algunas preguntas, si las preguntas las pueden poner en el chat, sería fenomenal para que antes de irnos Mildred las pueda contestar, o de lo contrario, pues si no hay preguntas, entonces significa que
hicimos muy buen trabajo y que no tienen ninguna duda. Tenemos en este momento unas preguntas, doctora Mildred. Una dice, una pregunta cuando tendría, espera, una pregunta cuando tendría que ser el fondo Y de ahorro después para pegar. poder solicitar la residencia profesional dentro de las que están de alta demanda. No la realiza el ingeniero Luis Eduardo. Ok, los fondos de ahorro no son por ocupación. Los fondos de ahorro son dependiendo del tipo de programa en el que estés participando. Si es un programa federal, tienen un fondo de ahorro. Si son programas provinciales, pueden variar en este caso. Entonces, en ese sentido, si Em, las tenemos ahí, no sé si puedan dar el link, están colocadas en la página de migración, por eso di el nombre, pero si no, igual en la página de nosotros entran a la sección de Express Entry, en la categoría federal, y ahí están listadas, porque son nuevas, entonces no me las sé, pero igual, como les digo, esas cantidades ya se explica en su momento según el núcleo familiar, si es uno, si son dos, si son tres personas, cuatro personas, ahí están listados, en este caso, lo que se requiere. Yo lo paso por el chat, no sé si sea directamente a los organizadores, pero en el chat está la información con respecto a ver dónde pueden ver esta información de los montos financieros. No veo Gracias. las preguntas. Hay otra pregunta. El ingeniero Diego dice, hola, buenas tardes, soy Diego, una empresa. Pregunta, tengo 21 años, actualmente tengo 2 años de experiencia, soy técnico en sistemas y estudiante de ingeniería en sistemas. Para ingenieros en sistemas hay ofertas. ¿Hay ofertas? ¿Ofertas de qué? ¿De empleo? Yo creo que se refiere a ofertas de empleo. Ok. Las ofertas de empleo, como lo mencioné en un principio, y yo creo que este tipo de preguntas usualmente no las contesto. O sea, si tú me dices, yo tengo 21 años, estudié esto, estudié aquello, ¿califico o no califico? No sé, porque para eso así como el oficial de migración, yo no conozco tu experiencia laboral. Entonces, precisamente cuando reviso el perfil, tengo que adentrarme en revisar tu experiencia laboral, las actividades que desempeñas, clasificarlas conforme estándares canadienses y sobre eso decir, ok, calificas a este programa de residencia. Si lo que quieres es buscar trabajo, no estamos autorizados para ello. Eso fue lo que expliqué en un principio. Con las visas de trabajo no hay por lo menos de una manera legal, representantes legales autorizados por el gobierno canadiense que puedan dar ese tipo de información o que puedan o que cobren o esto en ese sentido. Yo sé que hay mucha información en redes sociales y muchas cosas que pueden ver, pero otra cosa es cuando uno está regulado ya en ese sentido por migración canadiense. Entonces, si tú quieres una oferta laboral, pues tienes que tenerla a través del empleador y ya sí, en ese sentido, se tiene una asesoría específica en donde se revisa qué es la posición que vas a tener, el empleador qué tipo de proceso puede utilizar para que le den acceso a contratarte en este caso. Entonces, regresamos al punto que decía desde un principio en este caso y ahí pues es complejo porque dependes de que alguien quiera darte esa oferta, en este caso, ¿no? Sin embargo, con una residencia permanente, por ejemplo, ahorita que vimos, sobre todo las ingenierías de sistema, están en áreas de tecnología y tienen mucho campo porque son una ocupación de demanda, pero la ingeniería de sistemas abarca muchas cosas. A lo mejor te dedicas al área de software, a lo mejor te dedicas al área de web design, a lo mejor te dedicas en otras áreas, ¿no? Eso es mucho, ¿no? Lo que abarcas. Como un ingeniero en electrónica también puede abarcar muchas cosas en su trabajo. Entonces hay que verificar exactamente a qué te dedicas tú para clasificarte y sobre eso pues ya definir a qué puedes participar. En ese sentido, si lo que queremos es incorporarnos directamente a la residencia permanente, ya como residente permanente, ahora sí ya eres libre de trabajar en Canadá sin problema. Ya no necesitas un permiso ni nada. ¿Sí me explico? Perfecto, gracias, doctora. Ahí así hay muchas preguntas, entonces como ya lo indicaba la doctora Mildred y el doctor Luis, ellos comparten los datos para que ustedes puedan realizar a través interno todo este tipo de preguntas porque nos están compartiendo perfiles. Entonces ya esto se realiza internamente. Este espacio era informativo.
Vamos a continuar con las preguntas. Una consulta, si soy profesional especializado, ¿es valioso solo la titulación como profesional? En este caso, ingeniero mecánico o también la especialización. Eh, que si se cuenta la especialidad, esa es la pregunta, o sea, que si para efectos educativos, o sea, se contempla la especialidad. Hola, Participantes tienen el audio disponible de pronto para que puedan aclarar las preguntas. no, yo no escucho bien. Yo tampoco escucho nada. Y no veo las Ahí preguntas no, tampoco. Creo que Mildred, tú creo que algunas preguntas las puedes No ver, veo, Mildred, en la sección de questions, ¿no? la mm, ingeniera que preguntó no, Me no, volvió a no preguntar. contesta. Pero eh, sí, debe ser que se refiere a la especialización. ok, no sé, yo no tengo una sección de questions en mi panel de control, pero en este caso, pues los grados educativos se clasifican con una evaluación que igual también revisamos porque depende de en qué universidad estudiaron, cuánto tiempo duró. Son diferentes cosas las que se revisan para saber. Las carreras universitarias es un poquito más sencillo saber si son válidas o no. Con las especialidades, en Colombia específicamente, si duraron un año, usualmente son válidas. Pero es complejo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que estudiaron maestrías en España y el sistema de España no es compatible con el canadiense. Entonces, siempre están sujetas a revisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como les digo, es como una serie de cosas que se revisa y que se tiene que considerar al ver ya documentos y cosas más en forma para poder dar una respuesta un poco más certera, ¿no? En ese sentido. Hay otra que dice, buenas tardes, soy el ingeniero Fabricio, tengo 32 años, me gradué de ingeniería mecánica hace un año y medio, pero tengo 10 años de experiencia. ¿Es válida esa experiencia antes de graduarme y la poquita después de? En algunos programas sí, en otros no. Depende a qué programa vayas a clasificar. Hay programas que contemplan, no es problema cuando hayas generado la experiencia, y otros programas que lo contemplan a partir de que te generaste, de que otorgó tu título. Listo. Otra pregunta es, ¿cuánto es el costo promedio de un proceso migratorio con Global? Evaluando el perfil e indicando la mejor opción para migrar. Pues para revisar el perfil hay una asesoría, ¿no? Que esa es la que creo que les mencionó Luisa al respecto. En este caso ahí les puede mencionar los costos. Ya cuando tenemos una asesoría es cuando revisamos el perfil realmente y vemos en este caso, pues, qué es lo que en ese sentido vamos a hacer, ¿no? Porque no tenemos como un menú de precios establecido. Es decir, hay personas que van a tener un proceso bastante sencillo porque ya realmente reúnen casi todos los requisitos. Hay personas que de repente tienen algunos otros factores, ¿no? Algún antecedente penal o algunas personas han estado de manera ilegal en otros países o algunas personas tienen situaciones ahí con los hijos, en fin, son diferentes cosas. O a veces hay personas que son elegibles a un programa, hay personas que son elegibles como a cuatro, ¿no? Entonces se pueden hacer diferentes cosas. Hay personas que tienen todavía que trabajar en sus aplicaciones o la misma aplicación no nos permite tardarnos y dice, tienes que presentar la aplicación a más tardar en esta fecha. Entonces, todo eso se considera, pero ya cuando tienes una asesoría y revisamos tu perfil y entonces vemos a lo que eres elegible, ahí sí ya te llevas por escrito todo, ¿no? Al día siguiente te llegan por escrito igual todo lo que se condensó en la charla y pasas a seguir y ahí sí vienen ya desglosados costos y qué incluye y qué no incluye para que también tengas una idea de las cosas que tienes que pagar desde tu país y demás en ese sentido y en qué periodos de tiempo. La idea es planificar, entre más planifiques el proceso, sobre todo para efectos canadienses, mejor, porque es un proceso muy cuadrado, entonces tiene sus pros y sus contras, obviamente como es muy cuadrado, hay personas a las que les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Si te dice son 10 requisitos son los que hay que reunir, no 9 y medio. Eh, pero también en estos pros que hablamos, pues es el hecho de que precisamente como es un poco cuadrado, te permite como estructurar bien tiempos y demás, ¿no? Entonces,
Hay procesos que pueden tardar 6 meses, hay procesos que pueden tardar 2 años, ¿no? Entonces también en función de eso se va revisando qué es lo que se requiere. Listo. Doctora, hay otra. Dice, desde Ecuador nos saluda el ingeniero Enrique y nos indica, tengo 34 años, ¿dónde me puedo registrar para que me califiquen y el costo? Gracias. Ok, Ah, creo que esa te la puedo ahí, responder. No la quise responder en el inicio por lo mismo, pero sí, esto tiene un costo de $158. Pónganse en contacto ya sea con ASIEM o directamente a, como es un ingeniero yo creo de Ecuador, tiene que tener los datos de nosotros a info@globalopp.ca, que son los datos que estaban en pantalla anteriormente, o pueden ponerse en contacto ahí afiliados@asiem.org.co y ellos lo van a poner en contacto con nosotros para que les puedan enviar toda la información. Es importante enviarles esta información o primero que se pongan en contacto vía email para que no les llegue spam si se las envío yo directamente. Y segundo, es importante que la tengan todo por escrito porque volvemos a lo mismo, es imperativo que todo esté escrito y delineado. Eso es la forma en la que de hecho van a trabajar. Si en algún momento también contratan la firma, van a ver que todo está en pasos y delineado. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bueno, muchas gracias. Yo recién entro aquí al live, por eso es que no sabía. Le agradezco de todas maneras. Desde Ecuador No, le no hay saludamos. problema. Y de hecho en Ecuador pues hemos Y- dado un USFQ, entonces puede ver los seminarios de USFQ y varios colegios también ahí, entonces un gusto. Perfecto, ya voy a revisar. Una consulta más, perdóneme que les interrumpa. Eh, ¿Qué incluye el costo de la asesoría? ¿Qué nomás incluye? Básicamente van a verificar los perfiles, van a hacer un estudio con base al perfil suyo y al de su pareja, si es el caso, y con base en ese perfil van a indicarles exactamente cuáles son los programas a los que son elegibles, de qué forma, cómo hacerlo, qué provincias, cuánto va a costar, qué necesitan, cuándo lo necesitan hacer, si lo pueden hacer de inmediato, si tienen que trabajar en algo ahorita o para un futuro. Todo esto se los van a decir en una consulta de 45 minutos, una hora, y resolver obviamente sus dudas. Y bueno, ya con base en ello pueden tomar decisiones y con ello contratar a las firmas, así lo deciden para poder seguir adelante o en su defecto, por lo menos ya van a tener la información con base al perfil de ustedes, ¿no? Muchas gracias. listo. De nada, cuídense mucho. Continuamos. Vamos a indicar una última pregunta para dar por finalizado. En el chat recuerde que el doctor Luis ha dejado como links de enlace para que ustedes puedan acceder a la información. Por último, este año termino mi carrera profesional en la ingeniería civil y tengo experiencia en modelado BIM. ¿Podría aplicar algún programa federal si no tengo un nivel tan avanzado en inglés? La parte del idioma se trabaja, ¿no? Y afortunadamente, si estás joven y todavía no te gradúas y ya tienes la idea de emigrar, mi recomendación sería que en efecto vayas revisando tu perfil con anticipación para que entonces te des el tiempo en lo que te gradúas y en lo que tienes, concluyes esa parte, porque sí es indispensable que te gradúes ya para generar el proceso como tal. Pero en esta etapa sí te puedes dar a la tarea de saber exactamente qué es lo que vas a necesitar para tu puntuación. Las puntuaciones son variables para cada quien. Hay personas que de repente, oye, yo no tengo tanta experiencia laboral, puedo compensar con idioma. Yo no tengo, mi nivel de estudios es más bajo, puedo compensar con idioma. O sea, el idioma es lo único que puedes modificar a corto o mediano plazo. Las otras cosas son cosas que tardan mucho tiempo, ¿no? En este caso, la edad es algo que no cambiamos. El nivel educativo toma tiempo, la experiencia laboral toma tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que revisar ahí qué específicamente necesitas tú en función de tu edad y otros factores, en este caso, y ya de ahí partir. Pero como estás bastante joven, mi recomendación sería revísalo con anticipación para que tengas el tiempo de generarlo. Igual en una asesoría se te explica cómo lo revisamos nosotros, qué utilizamos previamente. Ya hacemos algunas recomendaciones en ese sentido para que tengas más claridad en cuanto a cómo estructurar la parte del idioma, en este caso ya sea el inglés o el francés. Muchas gracias, doctora. Por tema de tiempo, entonces damos terminada la sección de preguntas. Recuerden que en el chat está circulando el correo en el cual ustedes pueden hacer contacto directo con ellos y consultar aquellas preguntas que quedaron en este momento sin responder directamente con ellos.
Por último, y ya para finalizar, quiero agradecer a los ingenieros, a los que participaron por su valioso tiempo y a ustedes, doctora Mildred y doctor Luis, por toda la información y la explicación suministrada. A todos los participantes agradecemos su asistencia. A sus correos les llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy. Para nosotros es importante sus comentarios para brindarle un excelente servicio. Por último, y ya para darte por terminado, quiero invitarlos a que disfruten de nuestro servicio de coworking exclusivo para nuestros afiliados. Podrán desarrollar actividades académicas, laborales y profesionales sin ningún costo. No dando más, nuevamente muchas gracias, doctores. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía. De esta manera damos por finalizada la sesión. Feliz tarde para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Unmuted. Muchas gracias. Recuerde que en el chat están los enlaces para los enlaces para que se puedan comunicar directamente con los doctores. Damos por finalizada. Damos por finalizada. Buena tarde para todos. Buena tarde para todos.